Todos en la sala estaban hablando de la habilidad nueva que vieron, y como no hacerlo, nunca en la historia estaba registrado un semidios hijo de la diosa de la casa, una diosa virgen, eso era increíble. Y más que para el público femenino era una sorpresa verlo así, dado que lo consideraban un Adonis, e incluso más bello que él. Perséfone quería saltar y violarlo, dado que era hija de Zeus y estaba más que decidida a llevarlo a la cama, como ocurría en Atenea y Deméter, lo que hizo que Hades, en el primer caso, pensara si era mejor divorciarse. Dado que su esposa siempre le fue infiel, hasta con su hermano padre suegro, y Adonis fue solo un pobre idiota que tuvo la desgracia de estar entre dos ninfómanas. Quizás sea hora de hablar con Shinigami y enviar su alma a modo de disculpa, para que no lo torture, sino que reencarne esperando que si se hace fuerte no venga por él a vengarse. Afrodita, Hefesto, ya no aguanto. Bien, concederé ese divorcio, ya me queda claro que esa idea no fue la mejor. Hefesto, gracias. Madre, diría por lo bajo. Afrodita, diría desconcertada, ella no amaba a Hefesto, pero disfrutaba el verlo mal por ella serle infiel. Cabaña de Hefesto, gracias abuela, dirían animadamente. Ares, en serio, ella es así o siempre lo fue, pensaría viendo a su amante, admitía que pensaba con la de abajo con ella, pero verla así tan dispuesta a arruinar a alguien a capricho era demasiado maquiavélico para ella. Silena, en serio siempre es así. Eros, cuando me iba a casar con Psique era mucho peor. Anteros, por eso siempre odié cuando me hacía trabajar de más, digo, tú causabas el amor y hasta nuestra charla sobre ello. Eros, sí ya lo sé. Los semidioses ante esas charlas estaban medianamente incómodos dado que nunca vieron tan descaradamente a los dioses en su hablar, dado que incluso si ellos iban al Olimpo eran relativamente recatados. Las charlas pudieron seguir, pero la pantalla, iluminándose nuevamente llamaría la atención de todos. En especial de Arturia y Jin que tenían sus armas dispuestas a matar a las diosas junto a Elaine que estaba preparando sus hechizos de viento. En la pantalla. Después de que Naruto despertara un nuevo poder, decidió centrarse en entenderlo, descubriendo que por extraño que parezca, solo funciona de noche, otorgándole mejor vista, mejor olfato, audición. Además de que le daba garras en sus manos bastante fuertes. Sin mencionar que con el tiempo descubrió que solo en luna llena, esa transformación si la deja avanzar, se vuelve un lobo de gran tamaño, adaptado a su edad. Con un pelaje tan blanco que refleja la luz de la luna y que gracias a su poder de regalo de Zeus, puede usar el rayo para ampliar sus capacidades, como velocidad, fuerza de mordida y fuerza de ataque. El problema vino cuando lo hizo frente a Menma, quien para su sorpresa manifestó rasgos caninos como él, lo que llevó a pensar que su madre lo había bendecido, lo que se confirmó días después en una carta, donde ella, Apolo y sorprendentemente Hermes, lo bendijeron, dándole una habilidad, siendo por parte de Hermes, el robo, dado que en sus cartas Naruto le contó sobre la broma que Menma le hizo a la aldea. La infame pintura del monumento Hokage que solo lo vieron cuando terminó y no lo atraparon gracias a su rapidez y reflejos, producto de la bendición de Artemisa y sus entrenamientos con Naruto. La bendición de Apolo le dotó de una gran habilidad con el arco y la música, pudiendo tocar cualquier instrumento musical, sin saberlo, junto con una gran puntería. La bendición de Artemisa lo dotaba de gran destreza en la caza, mejora de sentidos y la habilidad de volverse lobo como Naruto, solo que como era más pequeño y cachorro, para Kushina lo hacía ver más adorable. Junto con Kushina eran una familia, una manada, siendo Naruto el alfa, además la pelirroja pese a que cada día empeoraba más, ayudaba en lo que podía, impartiendo los conocimientos que Mito Uzumaki, esposa del Sodai Hokage, Hachirama Senju, fundador de la aldea de la hoja y madrina de Kushina le entregó, cuando llegó al caer Usushigakure no Sato, la aldea oculta del remolino, todo para ser la Jinchuriki del Kyuubi. Dada la edad de Mito, más de 150 años, dada la longevidad Uzumaki, algo natural. Del clan, dado que solían vivir más que el promedio, con miembros que llegaron a los 170 años, como su último Uzukage antes de caer la aldea, Yamamoto Uzumaki, y a pesar de la edad, eran monstruos en el combate. Fuera de la pantalla. Atenea,
vaya, diría sorprendida. Annabeth, o vamos, diría algo celosa, nosotros heredamos pocas cosas y él puede hasta volverse. Clarice, su pelaje es muy blanco, le falta rojo. Zeus, así que puede usar mis rayos y como veo, como refuerzo de habilidades, eso es nuevo. Jasón, podríamos intentar hermana. Talía, lo usábamos en ataque, pero si el sesos de alga lo hace con el agua, quizá podamos. Percy, oye cuando te ofendí. Afrodita, y que Alfa, diría viendo a Naruto de lobo. Artemisa, nada mal hijo. Al ver a Menma, Apolo y Hermesa sintieron mirando a Artemisa, mientras Cusina abrazaba y besaba a Apolo. Apolo, hoy se coge, pensaría orgulloso, pero se pondría pálido, la vez pasada que lo hizo con Cusina lo dejó seco y sin poder levantarse, F por mi cadera. Lee, nada mal es un buen regalo. Michei, así es. Austin, nada mal. Cale, podríamos ver qué tan bueno es. Al verlo como lo ves, no, muchas chicas no se contuvieron. Drew, es tan tierno. Cale, lo quiero para abrazar. Reina, no puedo, lo quiero, lo necesito. Miranda, es demasiado tierno. Katie, podríamos usarlo para defender los cultivos. Meg, ya dijeron. Julia, es tan tierno, me pregunto si crece cómo será en la cama. Lassie, sin dudas, diría con un pensamiento nada santo y un derrame nasal. Artemisa, recuérdame que consiga hijos de Fenrir para proteger a mi sobrino. Zoe, anotado. Al escuchar de los Uzumakis, Hades levantó la ceja interesado, mientras que los hijos de Atenea estaban sorprendidos e interesados, de verdad vivían tanto, a la par que Cusina miraba a muchos con orgullo y golpeando su pecho. Aunque se desanimó, ella no pasó los 40. Era, vaya. Deméter, el sueño de todo mortal. Annabeth junto a otras semidiosas estaban celosas, aunque de los hombres, solo vieron con respeto al viejo Usukaje que para ser un viejo, salió a pelear. Leo, saben, me recordó a Leonidas y sus 300. Cusina, podrías relacionarlo, pues éramos 10.000 Uzumakis, a mí me enviaron a Konoha antes de la pelea y junto a 3 aldeas. 4 aldeas menores y mercenarios cayeron en la isla donde vivíamos con un ejército que nos superaba 5-1 y se fueron menos de un cuarto de regreso. Ares, Fiu debería hacer a un Uzumaki mi campeón, diría viendo a Menma, quizá le dé una bendición en el futuro. En la pantalla. Luego de unos días, Naruto decidió probar sus circuitos mágicos, sabía cómo hacerlo dado que recordaba las enseñanzas de cómo, sumado al hecho de que su elemento mágico se llamaba espadas. Y recordaba que era el transmigrante de Senji Muramasa, el herrero maldito, siendo el portador de Unlimited Blade Works, creación infinita de espadas, un poder que permite manifestar una esfera de realidad. Que manifiesta un desierto abierto y árido con engranajes negros monolíticos girando en la distancia. Es un reino de escombros lleno de miles, quizás un número incontable, de espadas, hachas, lanzas y demás armas conocidas por la humanidad, incluso algunas de carácter divino, que le permite tener acceso a las armas. Con excepción de las divinas, junto a sus habilidades, y nobles Pantasm, como la espada Excalibur, Excalibur Galatine y la lanza Gae Borg. Sumado a ello, la única forma que Naruto replica esas armas, que fue catalogado como Kekkei Genkai, línea de sangre, cuando lo hizo frente a su equipo y Yato en una demostración. A través de la pronunciación trace aunque no solo reproduce la forma y el contenido de un objeto, sino también de toda su historia también, creando artículos increíblemente estables que pueden permanecer en el mundo horas después de su creación. Siendo el arma que más usa y la única que es original al ser su herencia como su vida pasada de homúnculo, Balmung, como sucesor del gran héroe del poema de los Nibelungos, Siegfried. Fue gracias a su progreso, que Yato nombró a Naruto como Chunin de forma oficial de la aldea de la hoja, no tenía caso bloquearlo, sus habilidades eran sorprendentes. Además, por más que sus consejeros opinaran, solo Danzo a regañadientes sabía que dejarlo como Jnin, lo haría desertar y hablar con el daimyo. Haciendo que la aldea perdiera los fondos Namikaze que usaban para sus tratos sucios y los fondos Uzumakis que resguardaban, Naruto lo sabía y gracias a su bloqueo y la reunión de pruebas era tiempo que se revelara a ello.
Yato zafaba pero sus consejeros principalmente Danzo, no, así que para evitar que abriera la boca lo ascendieron, mientras que sus compañeros, pese a también ascender, decidieron hacerse ambu. En sus misiones fuera de la aldea, se dedicó a poder comprar aquellas cosas que no puede adquirir en la aldea, por su relación con Menma, a menudo esenciales, como la comida, por lo que aprovechando el uso de los clones, junto con Menma, se dedicaron a cultivar sus alimentos, lo que a Menma curiosamente le gustaba, dado que lo veía como una gran actividad, algo que hacía con su hermano mayor, dado que Menma siempre le dijo así. Fue así que Naruto le compró uno de los muchos trajes que Menma usa en su día a día. El traje consistía en pantalones cortos azul marino con puños y una chaqueta sin mangas de color crema con detalles en azul y oro. Un cinturón de cuero, guantes y un pañuelo amarillo atado alrededor de su brazo derecho, junto con botas cerradas a diferencia de la shinobi. Menma estaba muy feliz con ese regalo. Además Naruto nunca dejó que Menma se durmiera en sus laureles, debía enseñarle a defenderse y no depender de que alguien lo cuidara. Por lo que conforme más se acercara el tiempo de que Menma esté en la Academia Ninja, debía al menos dejarle las enseñanzas de un par de artes marciales, karate, judo. Boxeo y Muay Thai no eran suficientes pese a todo lo que entrenaban gracias a sus clones en conjunto, por lo que Naruto decidió incluir un par de artes marciales adicionales que sabía, capoeira y kung fu. A Menma le gustaba la capoeira, y más cuando Naruto solía hacerlo cuando salían de paseo por la plaza de la aldea. Aunque Naruto tenía el descaro de hacerlo sin camisa llamando la atención de civiles y kunoichis que lo devoraban con la mirada. Eso último era algo que Menma se sumaba a hacerlo, dejando ver un cuerpo que para un niño estaba relativamente formado. Eso hacía que numerosas niñas y adolescentes suspiraran dado que olvidaban en esos instantes que Menma era el Jinchuriki. Los adultos, en especial los shinobis que pasaban y querían burlarse, sencillamente eran apaleados por Naruto, al punto que pocos eran los que se animaban, entre ellos Gai, quien era de los pocos que en un cuerpo a cuerpo igualaría al rubio. Cualquiera que los viera, diría que era un maestro enseñando a su pequeño saltamontes, y en efecto lo era, dado que Naruto amaba a su hermano menor, dado que ninguno se consideraba primo, eran más cercanos que otros. Pero ello no dejaba fuera que Naruto no exigiera, al contrario lo hacía y simulando batallas reales, Naruto solía dar golpes con bastante fuerza para que Menma se acostumbre. Sabía que Menma quería ser shinobi, quería demostrar con ese camino que no era un demonio como decían, por lo que aprendió con golpes que fuera de la aldea y en misiones, no atacarían con rosas, sino que en el mejor caso serían golpes fuera de la pantalla. Al ver el poder de Naruto muchos sintieran admiración, en especial muchos semidioses, pero los dioses al saber de su capacidad de creación se preocuparon, salvando Hermes, Apolo y Artemisa. Dado que estimaban que si ellos no hacían nada, Naruto no se rebelaría al Olimpo. Zeus, es un poder interesante y peligroso. Atenea, deberíamos tenerlo controlado. Artemisa, ¿para qué? Atenea, podría ser un peligro. Artemisa, si bien oyen, puede crearlos pero no usarlos, entre ambas hay una larga diferencia. Apolo, además actuando de forma paranoica, diría ofendiendo a la mencionada, no actúas de forma sabia y solo haces que tenga un motivo para rebelarse. Atenea, ¿qué insinúas? Soy la diosa de la sabiduría, diría enojada, lo que digo es la razón pura. Hermes, y, eso no significa que tengas siempre la razón, conocimiento y sabiduría son dos cosas distintas, y el ego, la arrogancia y el orgullo, junto a la vanidad anulan la sabiduría. Zeus, tienen razón, diría suspirando y frunciendo el ceño, veremos qué hace y cómo actúa, solo así tomaremos acción. Hefesto, sucesor de Senji Muramasa y Siegfried, diría sorprendido, si antes no era fuerte, creo que ahora sí, Heracles perderá el puesto de semidios más fuerte. Poseidón, es fuerte, pero su fuerza no puede contra esa habilidad que vemos. Heracles es un simio comparado a él. Quirón, vaya, diría al ver que agarró de los huevos a su tío, o lo ascienden o la aldea cae. Artemisa, eso me gusta. Cusina, ja me hubiera gustado ver eso. Percy, tantos idiomas. Nico, y habla basado. Bianca, me están asustando, diría incómoda. Travis, bueno en sí negocia.
con Nor, y obtiene lo que quiere. Sally, ¿qué serán esos Ambu? Annabeth, por lo que se ve son los que hacen el trabajo oculto, espionaje, asesinato y sabotaje, algo más encubierto que los demás. Esos y más comentarios hacían que Artemisa tuviera el ego en las nubes por su hijo, dado que por donde se viera, parió al mejor héroe de su panteón. Al ver los entrenamientos de Naruto y Menma y más al aire libre y en la plaza, hizo que las mujeres tuvieran hilos en la nariz. Zoe, Artemisa, Leto, Hestia, Hera y Sally eran las únicas que no tuvieron esa sensación, pero ¿quién se resistiría a un chico de casi 12 años? Con un físico que quizá uno de 18 años metido en gimnasio y consumiendo proteína obtendría, seguido de un niño de 7 con un físico de un chico de 12 tonificado ligeramente. Thalía, lo siento my lady, pero yo si no es con su hijo es con su sobrino, diría sin descaro. Perséfone, y si vamos por uno y uno. Hebe, ¿qué insinúan? Atenea, compartan. Artemisa, tenían que heredar eso de padre, diría palmeándose la cara, en verdad heredaban la perversión de Zeus. Zeus, jaja ese es mi nieto, atrayendo mujeres, se nota que soy tu abuelo y heredaste mis encantos, diría sonriente. Zoe, no sé si su hijo, señorita Cusina, es valiente o tonto, cualquiera pediría que esa aldea sería destruida. Artoria, es verdad, pero quizá todavía no está roto, y guarda esa esperanza en un futuro. Jin, sin embargo, cuando se romperá y con quién lo hará. Elaine, no olviden que para que eso ocurra, deberán hacer algo como aldea, y sabemos que Naruto no lo va a dejar solo. Quirón, dejando de lado eso, no es mal maestro. Percy, sí, diría con un escalofrío recorriendo su columna. Nico, ¿lo sentiste? Jasón, algo así, diría de la misma forma. En la pantalla. Fueron 18 meses de misma rutina, entrenamientos, misiones, cuidar de Kusina que cada vez empeoraba en salud, y a pesar de que Tsunade viniera, no podía detener esa enfermedad, pues al extraer un Biju, su Jinchuriki sufre que le arranquen el alma, sin importar el tipo de sello que se use y para ello no hay cura. Fue al final de ese tiempo que Menma empezó la Academia Shinobi, donde en poco tiempo pese a los esfuerzos de la mayoría de maestros de ella, de sabotear al chico, nunca pudieron, en los pocos combates de práctica. Gracias a que el Consejo Civil limitó a no más de 2 sesiones de entrenamiento físico durante las clases, Menma resultaba ser el mejor en cuerpo a cuerpo, superando a Sasuke Uchiha, hijo menor de Fugaku. Heredero del clan tras que Itachi, su hermano mayor, se negara como hijo mayor a tomar el liderazgo. Sasuke, dada su condición de heredero de clan, era venerado como un príncipe en la aldea, pese a que contra su clan hablaran pestes y los culparan del ataque del Kyuubi dado que muchos vieron un Sharingan en el zorro cuando atacó. Eso hizo que el ego, la arrogancia y el complejo de que era un élite en la aldea se le subiera a la cabeza y exigiera todo en bandeja de plata, incluso cuando perdía sus combates contra Menma. Dado que no podía ganarle nunca, exigiera que él sea declarado ganador por ser una élite, sin siquiera tener un Sharingan despierto. Y que sería un príncipe sin su princesa y su prometida, dado los arreglos de Kusina y Mikoto, dado que ambas querían unir sus familias como amigas que eran. Una lástima que Yato aprovechara su deseo y lo hiciera realidad, moldeando en secreto a Uchiha a lo que él debía ser como un futuro candidato si su hija se negaba. Esta niña era Natsumi Namikaze Uzumaki, hija de Yato Namikaze y Kusina Uzumaki. Una pelirrubia ojiceleste, de gran arrogancia y complejo de ser la diosa Shinobi, tras que Yato robara un escrito entre Jiraiya, el Gama Sanin, padrino de Natsumi y Menma, y Kusina donde comentaba una profecía. Donde Yato, manipulando a la niña, la preparó para ser ella quien fuera la elegida, causando que ella se volviera una mocosa arrogante, narcisista. Ególatra y creída que era la elegida por Kami para ser la siguiente diosa Shinobi, los aldeanos si tuvieran soltarían la alfombra roja. Ante ella, la alababan por tener el poder del Kyuubi y ser su heroína, dejando a su hermano mellizo, Menma, como la paria de la aldea. Ella cuando vio a Menma, simplemente lo vio como un insecto, alguien a quien aplastar, pero cuando tocaban los entrenamientos, Menma estaba por encima, Naruto se aseguró de ello. Dado que los aldeanos solían hablar de ella en las calles a rienda suelta.
Ella siempre perdía contra Menma, pero adjudicaba su victoria a la suerte y al zorro, que sin ellos no era nada, siendo la cosa al revés, pues ella no entrenaba nunca su poder, siempre el uso del chakra del zorro. Pero el chakra sin conciencia no se regenera, por lo que era cuestión de tiempo, para que ella recibiera de su propia medicina. Con respecto a Jiraiya, pese a que Naruto sabía de él por correspondencia, Yato se aseguró que el Sannin Sapo no estuviera en Konoha. Jiraiya más que al Hokage era leal a Minato, y siempre incluso a su juicio. Le dijo que Minato habría sido mejor opción para el puesto a Hiruzen, pero él se había ido de la aldea y él, tuvo que sin abrir la boca, hacerse cargo de su organización de espionaje. A Naruto le molestaba que su tío se pare lo más cerca a un abuelo vía paterna que tenía de él, pero las órdenes eran absolutas y Yato se aseguraba de que se cumplieran. Se apaga la pantalla. Artemisa, Kusina, diría triste. Kusina, tranquila Arte-chan, ya los veré de nuevo. Al ver las clases Atenea frunció el ceño, hasta ella admitía que la práctica era muy necesaria, esto olía muy mal, y si era una aldea militar, sabrá qué pasará si eso se mantiene. Se jactaba del Kyuubi y de ser la aldea más fuerte, pero ello era arrogancia pura. Percy, ese niño parece que tuviera el culo de un pato en la cabeza, diría para burlarse de Sasuke. La sala estalló en risas, dado que era cierto. Leo, genial un egocéntrico culo de pato. Kusina, cómo me arrepiento de ello. Artemisa, ¿la comprometiste con él? Kusina, ¿puedes culparme? Mikoto-chan y yo soñábamos como amigas unificar nuestras familias, siempre soñamos eso, desde que éramos compañeras Jnin. Zoe, oh genial, su sobrina tiene ese complejo. Kusina, Yato la destruyó, diría triste. Artemisa, espero que mi versión la haya desterrado, diría con el ceño fruncido. Poseidón, genial manipula la profecía. Hades, eso saldrá mal para él. Zeus, sí. Apolo, muy mal. Artemisa, así que ese pervertido por culpa de él no pudo verlo. Kusina, no, Jiraiya era más leal a Minato, confiaba en su estudiante. Zeus, tiene pinta de ser un sabio. Zoe, pero ¿por qué será de esos sabios que hará que quiera castrarlo? Kusina, quién sabe, diría sonriendo, sabía que era lo que las cazadoras pensaban de los pervertidos, así que le daría la sorpresa sin arruinarle nada. Fin del cap.